sector de la Florida y Centroamérica, Cuba, en Haití, un desastre, en fin. Pero no fue para tanto. Sin embargo, las callecitas de Córdoba tienen ese no sé qué, ¿no? Y siempre se terminan inundando. Vamos a hablar un poco de nuestra realidad. Vamos a hablar con la gente del Centro de Almaceneros, que está con nosotros. Vanessa Ruiz, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto. Y el presidente de APYME, Humberto Spaschesi, ¿cómo le va? Bien, el gusto de estar contigo. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco de cómo están los precios, cómo se están moviendo. Llamó la atención esta semana, fue noticia el tema de que, a pesar de que está el dólar planchado, que no van a reabrir paritaria, que no se movieron los combustibles, que ninguna de las variables económicas que cuando se mueven dice, están justificando un aumento, siguen yendo para arriba los precios de la canasta básica. ¿Por qué? Y sí, para los últimos números desde la institución, desde el Departamento de Estadísticas, dio un incremento en la canasta básica de alimentos de 1,39. Es más, esperábamos valores inferiores. Lo que pasa es que se movieron algunos alimentos y es como decías, no habían otros valores como que justificasen los incrementos. Hubieron unos incrementos, por ejemplo, con respecto a la yerba. Esta bien se trabajó con los yerbateros de Misiones, o sea, ese era un incremento esperado y en base a los trabajos. Hubo movimientos, por ejemplo, en todo lo que es de pastas. No hubo un movimiento de base en la harina. No. Hubo otro incremento en el azúcar. Pero ¿cuál es el motivo por el cual aumentan, digamos? Bueno, si no aumentó el dólar, no aumentaron los combustibles, no se reabre paritaria, ¿cuál es el problema? Lamentablemente caemos en lo mismo y en una metodología ya ancestral en lo que es la Argentina. Es el movimiento que realizan quienes forman los precios. ¿Y quiénes son los que forman los precios en la Argentina? Grandes hipermercados de cadenas internacionales, junto y en coacción con las empresas que a ellas proveen. Son las empresas que también proveen al mercado minorista. ¿Por qué decimos esto? No hubo ningún aditamento especial. Uno dice, se incrementan los combustibles y por lógica se hace un movimiento de precios. La logística, y recién lo conversábamos, está atada a todo lo que es la distribución de los alimentos. No hubieron esas raíces. Entonces, ¿qué pasa? En una época donde venimos con un desaceleramiento de la inflación, el mes pasado tuvimos 1,14, hacen el salto propicio para incrementar los alimentos. Entonces, un producto, vamos a hablar a ejemplos, un producto que sale $1 lo pueden marcar a 2,50 y después, ¿por qué decimos con coacción con las empresas proveedoras? Porque esas mismas empresas después en el sector minorista lo ponen a 1,70 al sector minorista y bueno, parece más económico de lo que lo ponen estos grandes hipermercados y en realidad ya están saltando la brecha. Sí. Entonces, hay mucha oferta de ese tipo, ¿no? Que te dicen, llevando el segundo producto, 50% de descuento sobre el segundo, y te inflan el precio, obviamente, del primer producto, por ende del segundo, y después te hacen un descuento, y en realidad, y vos decís que barato que compré. Totalmente. Hoy por hoy hay una inversión muy grande. Hoy por hoy el consumidor final no sabe. Pierde referencia. Sí, absolutamente. No las últimas, por supuesto, las últimas, digamos, promociones, 80% en la segunda unidad. A veces de productos que no se necesitan o que uno tiene que hacer más o menos unos cálculos matemáticos, convertirse en una experta matemática dentro de una gran superficie, porque realmente se pierden las referencias y es por eso que se hace un daño terrible al consumidor. Esta semana Duhalde dijo dos cosas, a mi juicio, muy interesantes. La primera, Dixit, tal cual lo dijo, no son palabras mías, son palabras de Duhalde. Dijo, yo formo parte de una clase dirigente de mierda que no supo resolver los problemas en este país. Dixit lo dijo Eduardo Duhalde públicamente. Y después se juntó con el presidente y le presentó un plan para que haya mercados cerca de las grandes barriadas en el conurbano bonaerense que puedan acercar productos 100 y 200% más baratos de lo que se vende en los supermercados. Yo digo, hay un problema evidentemente con los precios de distribución, ¿no? Así, si esto pasa así. Absolutamente, sí. Yo creo que ahí es donde queda claro el abuso de los poderes relativos de estos grupos concentrados, porque cartelizan rápidamente, se ponen de acuerdo y entonces es imposible hasta poder seguirles la pista de dónde está el verdadero desfasaje. Con lo que tú decías de las ofertas, es el ejemplo más claro de cómo juegan con el consumidor hasta un punto que la gente ya no sabe lo que está comprando, compra y recién se entera lo que ha consumido cuando llega a
a la caja y ahí se entera cuál fue el volumen final. No lo pueden llevar mentalmente Sí, se hace porque es difícil. imposible. Pero la oferta suena como muy importante. Como muy ¿no? atractiva. Como muy En el tentadora, momento, claro. muy Y tentadora, tienen la con grandes posibilidad- carteles. Y tienen la posibilidad de grandes campañas publicitarias que va en detrimento a veces de las empresas productoras pequeñas, o formatos de cercanía de almacenes que obviamente no se cuenta con esas espaldas. Entonces suena tanto en la cabeza, el marketing logra llegar, pero realmente después hoy el consumidor paga las consecuencias de una dispersión absoluta, de no poder manejar su propia economía. Realmente eso es grave. Por eso la alternativa del comercio minorista, a pesar de todas las contras que tiene, ¿no? En uno de nuestros últimos ítems también, analizábamos que hoy por hoy el consumidor final no realiza su compra en un solo formato, como anteriormente se daba. Visita entre 5,2 locales para hacer su compra. Entonces, obviamente, está siendo muy inteligente y es muy astuto. Hay crisis que sacan lo mejor de uno y obviamente está empezando a cambiar. esta crisis Y que si no alcanza, ¿no? alcanza. No hay forma. Esta semana fue, Humberto, también noticia el tema del gas para la empresa Así por el es. pedido que habían hecho. Ahora, suena poco 0% de aumento, retrotraer, como dijo el juez Vaca Narvaja, y suena mucho, sinceramente, el 500% como lo planteaba el gobierno. ¿no? Yo creo, para ser totalmente claro en esto y no dar un mensaje contradictorio, nosotros estamos totalmente de acuerdo que hay que ajustar las tarifas del gas. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es en la forma, en la arbitrariedad y en el monto que se ha puesto. El 500%, ya lo hemos dicho en más de una oportunidad, para muchas empresas, no para todas, para algunas, lo hace totalmente inviable. Porque Y el otro necesitan problema, el gas como el aire. Pero exacto, porque Una fábrica de cerámico, por ejemplo, lo necesitan. una metalúrgica. Y algo más chico, comprensible para todos, que están en las esquinas, una pizzería, una panadería, necesitan el insumo del gas para poder operar. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos la presentación y el juez nos dice que tenemos razón. Nosotros tenemos dos argumentos que son de mucho peso. El primero, nos asumimos al mismo argumento que hizo la Corte Suprema para dar marcha atrás al aumento para los consumidores domiciliarios. Entonces lo que estamos pidiendo es igual trato. Y por otro lado, parece... que el aumento sea en promedio 203%, como anunció esta semana Aranguren. Exacto, pero tenemos que llegar a cifras más accesibles. Ahora, el gobierno apela. Inmediatamente al apelar, todo retrotrae, es con carácter suspensivo. Volvemos de nuevo al 500%. Ahora, ¿cómo me es pequeño y mediano, digamos? Este es el tema. Porque es todo difícil en Argentina. Es decir, los que ganan menos de 2 salarios mínimos tienen canasta. Los que no, no. Y a lo mejor gana 5 pesos más que el de 2 mínimos. No, ¿Cómo pero haces para hacer un corte, hoy digamos? hay información suficiente y relevante, porque no es el tamaño, porque mediano, pequeño. El asunto es cuánto incide el insumo en su producto final. Yo tengo una empresa constructora, no incide para nada. Ahora sí. Vos, por ejemplo, en tu caso. Si uno tiene, en cambio, en el caso como hablábamos recién, de una fábrica de cerámicos, la incidencia es muy alta. Entonces, el gobierno tiene que mirar eso y sobre eso tomar alguna medida en particular. No pretendemos, vuelvo a insistir, una rebaja general e indiscriminada y con valores irrisorios. Sí estamos buscando valores racionales para poder seguir planificando. Y por otro lado, hagámoslo de aquí para adelante. Lo quieren retrotraer hasta abril. Obviamente que nadie ha hecho un colchón, nadie tiene los reaseguros, nadie hizo el costeo necesario. Y aparte estamos hablando del aumento de la pobreza, lo escandaloso que es y vamos a dejar más gente en la calle, porque cerrar una pyme es dejar gente en la calle. Las pymes normalmente no despiden gente. Cuando despiden es porque se van ellos también, o sea, juntos cierran la persiana. Sí, tratan de ajustarse, inclusive hay mucha comprensión, inclusive en el empleado. Pero de la por supuesto, pyme, ¿no? lo hemos visto para pagar los aguinaldos, que hay una flexibilidad del mismo empleado para adaptarse a las posibilidades, porque lo está viendo cómo está sufriendo ese emprendedor, ese empleado, Entonces, el asunto es parar un poco, no cegarse con estas cifras que vuelven otra vez a tomar, porque genera mucha incertidumbre y realmente así no se puede planificar ni se puede prever nada. Creemos nosotros que el gobierno finalmente va a tener que tomar alguna medida, porque la Cámara
en esta apelación también nos va a dar la razón a nosotros. Van a volver a apelar. Y la Suprema Corte también nos va a dar la razón a nosotros, pero no porque seamos magos o porque tengamos... Sino ¿estás convencido que eso es lo que va a ocurrir? Porque son los mismos argumentos que utilizó la Corte Suprema, no va a fallar bajo los mismos argumentos para los domiciliarios de una manera y en este caso claro, lo que pasa es que allí no llamó audiencia pública, que a lo mejor no es este el caso. Que también tendría que haber llamado a audiencia. También para pequeña y media empresa. Para todo modificación tendrían que llamar de nuevo a audiencia pública. ¿Qué sería lo inteligente? Dejar de discutir en los tribunales, parar y analizar nuevamente y poner nuevas tarifas que sean accesibles y una planificación para adelante cómo serían los incrementos. Por el tema que, a ver, al gobierno evidentemente no le alcanza y a los empresarios parece que tampoco para poder hacer un negocio que les permita, por un lado, seguir explorando y explotando el gas para que vaya a nuestro gasoducto. De hecho, no hay energía en Argentina, ¿no? Esto está absolutamente claro. El gas, hicimos un gasoducto para mandarlo a Chile y ahora de Chile viene, pero en realidad viene de Asia, no viene de Chile. Lo inyectan allí, lo comprimen y lo mandan, ¿no? Yo creo que necesitamos gas, necesitamos también transparentar cuál es el valor en boca de pozo, que tampoco nos han dicho. Nunca se supo, claramente. Entonces, también hay esos claroscuros que llaman, digamos, la atención y que en última instancia no se termina de transparentar. Por otro lado, ¿por qué hay 3 empresas para proveer un insumo que es único y que no hay competencia? Porque por el frente de mi casa no es que yo tenga 2 caños de gas y elijo quién es el proveedor con el cual contrato. Tengo un solo caño y solo ese me provee. ¿Por qué tengo uno que se dedica a extraer, otro que se dedica al transporte y otro que me hace la distribución domiciliaria? Cuando es el mismo insumo y es la misma empresa monopólica que carteliza los valores. Uno habla con los empresarios grandes o habla con los economistas que por lo general asesoran también a empresarios grandes y se da con que todo el mundo dice que el año que viene va a ser mejor que este, ¿no? Que va a haber crecimiento económico, lo dice desde el Fondo Monetario Internacional, pasando por casi todos los economistas que están muy visibles en la televisión, fundamentalmente en los medios de comunicación. Sí, sí. Ustedes, a la escala APYME, a la escala almacén, ¿cómo lo ven? Nosotros no vemos ningún dato objetivo para ser optimistas hoy, porque no vemos por dónde va a venir el mayor consumo. Lo que para nosotros es un dato claro es la gente tiene menos dinero en el bolsillo, la gente consume menos, porque tiene menos posibilidades. El crédito está restringido, es alto el costo. Vemos importaciones que en algunos casos son hasta ridículas que vengan, cuando acá las podemos proveer. Sin embargo, hay medicamentos que acá no se fabrican y están 3 meses en la aduana, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Y entran juguetes de China cuando acá, mi nieto no necesita jugar con un juguete chino, puede jugar con algún juguetito local que había crecido muchísimo la industria local. Entonces, tenemos que transparentar todo y tenemos que barajar y dar de nuevo. Así como está, yo no veo ningún dato objetivo para decir el año que van a venir inversiones. Las inversiones no van a venir a dar fomento al sector donde nosotros estamos. Vendrán algunas inversiones específicas para áreas energéticas, para infraestructura de gran monto, pero la población en sí no hay ninguno que pueda percibir que eso finalmente va a derramar hacia la sociedad. Vanessa, en cuanto al consumo, ¿cómo lo ven? Y bueno, hoy por hoy estamos en un momento dificilísimo, honda preocupación de este sector. Si comparamos las ventas de estos 12 últimos meses comparados con los 12 últimos meses anteriores, tenemos un 30% en caída de ventas. Obviamente eso aplicado a los números más difíciles y más dolorosos en concordancia con los recientes números oficializados por el INDEC. De la pobreza. Esta pobreza que coincide en cuánto ha variado el consumo, y ahí eso es lo difícil. Si hablamos de que se cae prácticamente todo el consumo de lácteos, y estamos hablando, los números de este mes fueron los más crudos desde que comenzamos con nuestras estadísticas hace 7 años. Estamos hablando de un 20% en caída de leche fluida, 24 en flanes, 27 en postres, 18 en quesos cremosos, todos los lácteos. Eso nos habla de la nutrición. Ya estamos calidad alimentaria, baja la calidad alimentaria. Nosotros podemos estar hablando y lo suplanta por qué, por fideos secos y todo este tipo de cosas, legumbres. Fideos, pan, legumbres, papas y batatas. 23% se incrementó el consumo interanual. Entonces, ¿cómo no vamos a estar preocupados? Realmente
uno dice, ¿cómo es la proyección para el año que viene? Si no se aplican ya políticas y políticas de aunar criterios en políticas a nivel provincial, nacional y por supuesto con sectores claves para el ámbito cordobés, nacional, creo que todos nos tenemos que poner a trabajar seriamente para revertir nosotros. Si no se revierten en estos 3 próximos meses, muchos asociados van a cerrar sus puertas definitivamente. Pérdida de trabajo. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Contrario, Gracias. Es un gusto discutir un poquito con ustedes también para hablar de economía a una escala más doméstica, más cercana, a la vuelta de la esquina, la empresa que está a la vuelta de casa. El almacén que está en la esquina de casa. La macroeconomía por allí indica una cosa y la realidad en la calle por ahí indica una distinta. www.lasemanatv.com.ar, allí está nuestra encuesta web, usted puede participar. En este caso, esta semana obviamente, siempre está relacionado con un tema de la semana, el vendaval, y está preparada Córdoba con la cantidad de desagües que se hicieron, lo que dice que se van a hacer para bancarse una tormenta de estas características. Solamente esta encuesta es a través de la web que acabamos de dar. Vamos a la pausa, nos reencontramos en unos minutos nada más, no se vaya.